algo así como una versión un poco ampliada, un poco cambiada como siempre, de un trabajo reciente que está en proceso de evaluación. Se llama Por la salvación de los indios, una travesía visual por la misión indígena de embarcación. Desde hace ya varios años estamos trabajando en un proyecto general, un proyecto colectivo, tratando de dar cuenta de las experiencias de misionalización en el Chaco argentino. Estas son todas las misiones entre los años 1910 y 1900. Esperen esto porque no me olvidé. Si le diste play, no te las va a pasar. Espera. Ahí voy, no puedo agrandar. Sí, abajo tenés la lupita a la izquierda. Ahí. Y para que vuelva a aparezca el pausa. Sí. No. Lo puedes ampliar acá. Ahí va más o menos bien. Este es el panorama de lo que fue el campo misionero en el Chaco argentino entre 1911 y 1930, 1940-50, perdón. Especialmente lo que voy a trabajar hoy tiene que ver con la misión de embarcación, fundada por un misionero noruego, Berger Johnsen, que llegó en 1914, compró unos terrenos en 1916. La embarcación acababa de formarse como ciudad, en un punto neurálgico que era el camino hacia los ingenios azucareros, en esta zona del Valle de San Francisco y un poquito también más atrás, y también en la conexión entre embarcación e Ingeniero Juárez en el ramal del Central Norte, y a su vez en embarcación con Salta y Tucumán, del cual venían los trenes hacia Bolivia. Acá tenemos misiones franciscanas fundadas en la década del 30, en lo que va a ser el propósito de la Reconquista franciscana, en el colegio ligado a Salta, los franciscanos de Salta. Por otro lado, los franciscanos ya habían fundado en el oeste de Formosa Misión Tacablé en 1901. Estamos acá, Misión Tacablé y Misión Laillí, por las misiones franciscanas, y Nueva Pompeya, en el medio del Chaco. La gran red de misiones anglicanas, la primera Misión Chaqueña en 1914, y toda esta red de anglicanos entre Tobas y Huichí. Otras se llaman la Pentecostal Gracia y Gloria, que llega a la década del 60 a partir de una escisión, un proceso de nacionalización y escisión, un cisma, de lo que es la misión Emanuel, una misión evangélica inglesa, que trabajó en toda esta red del este, en Laguna Blanca, y también en el Espinillo, que tuvo un vínculo muy importante con la misión menonita de aquí, de Uruguay 17 y Namcom, que nos comentaba Agustina. Bueno, un poco en unas líneas similares a Agustina, me interesaba en este caso, en algún punto, volver también a ciertos orígenes de cómo llegué a embarcación. Yo ya había trabajado en el este de Formosa, en mi tesis doctoral, en esta zona, trabajando en la misión mormona. Después, en el año 2009, el amigo y maestro Alejandro Frigerio, 2008, me mandó un mail y dice: César, estoy preparando un dossier, coordinando un dossier sobre evangélicos en Argentina. Me gustaría que hagas alguna entrada sobre el movimiento evangélico entre los pueblos indígenas. Bueno, uno ya sabe lo que tiene, trata de siempre empujarse un poquito más y buscar algo nuevo. Googleo unos artículos académicos de Ecuador, Chile, ver un poco más el mapa latinoamericano, Colombia, pero en esa googleada, misteriosa siempre, encuentro una página que dice algo así como el Evangelio entre el pueblo Huichí de Salta. Una página de internet, correspondía a la Misión Evangélica Asamblea de Dios de Embarcación, y mostraba varias fotos, algunas de las cuales vamos a ver, de la década del 30, del 20, un misionero noruego, Berger Johnsen, con varios grupos, Tobas y Huichí, avivamiento en Pilcomayo en la década del 30. Dije, sí, jamás he visto esto, no
Hablé con Pablo. Pablo, ¿tenés idea de los noruegos y suecos? Sí, algo sé que estaban por Tartagal y por ahí, pero la verdad que saben un poco. Alvarsson sí, y ahora que Alvarsson trabaja en Bolivia. Bueno, me voy en embarcación. Esa epifanía antropológica que vino a partir de esas imágenes y del conocimiento de esta misión fue lo que me llevó en el 2009 a empezar a hacer trabajo de campo ahí, y lo cual ha sido bastante fructífero. Este es un mapa que tenemos ya, es el mapa inicial, la primera imagen del libro. Vamos de vuelta con el chivo, que ya estamos por hacer pruebas de galera la semana que viene. ¿Cómo es el título? Los Evangelios Chaqueños, misiones y estrategias indígenas en el siglo XX. Un prólogo del maestro Wright y 9 capítulos sobre diversas cuestiones al respecto. Bueno, así es como entonces, para este artículo, del cual voy a comentar, pasar imágenes, me interesaba especialmente detenerme en la producción fotográfica, en este caso también, realizada por misioneros noruegos y suecos, entre un periodo que va de 1925 a 1985. Esos 60 años, 1920, el 14 llega Johnson, el 16 empieza a construir el templo y la estación misionera, pero es a partir de 1920 y pico donde empieza a formarse la misión. Lo que voy a contar, y acá es el segundo objetivo, en un punto inserto al mismo, también mezclar, es decir, antropologizar cómo llegué yo al archivo, ¿no? Y cómo el archivo es parte también de un proceso contemporáneo de esta misión. El archivo fotográfico básicamente fue construido por Marcos Delgado. Marcos es un criollo, mestizo, su abuelo es un evangelista indígena de los más importantes de la primera época de la misión, a su vez informante de antropólogos conocidos, como especialmente Enrique Palavecino y también de otros lingüistas, el abuelo de Marcos. Marcos se crió en San Pedro, Jujuy, estudió en el seminario evangélico acá del Río de la Plata, su orientación siempre ha sido hacia el mundo criollo, pero él llega a ser el líder de la misión evangélica Asamblea de Dios en el periodo más conflictivo de la misión, que fue entre 1990, 90 y pico y el 2000. Ese periodo conflictivo tuvo que ver con desmarcarse del tutelaje noruego y a nacionalizar toda la obra. Eso implicó que Marcos llegara a embarcación en el 99, él había nacido ahí, pero vivido en San Pedro, un pueblito muy cercano, como interventor para frenar disputas muy fuertes que había con el último de los misioneros noruegos. Esta es una foto del 2010, fue donde más trabajé el archivo fotográfico y documental. Marcos a ese momento ya tenía organizado un archivo fotográfico. Él había puesto 4 etapas. Esa es la oficina, fíjense ya también las banderitas que siempre han quedado, y el mobiliario, todo proveniente de Noruega, ¿no? Esa Little Noruega metida ahí en esa base misionera. Todo también, los objetos, ¿no? Las vajillas. Marcos había organizado alrededor de 500 fotografías. Él venía en un proceso de patrimonialización de la obra, ¿no? La misión de embarcación fue una misión ligada a pentecostales libres de Noruega. Como tal, fue una misión que, sobre todo en su primera época, la del fundador Berger Johnson, hasta 1945, aparte fueron momentos muy complicados para Noruega, sumado a la Segunda Guerra Mundial, con muy poco vínculo. Le mandaban platita de allá, Berger Johnson fue colono también. Esto implicó que el acervo fotográfico fuera más privado que público, muy distinto a la misión menonita y a la misión anglicana, absolutamente distinto en eso, o a las New Tribes. La misión es con mucho menos grado de formalización institucional, de burocratización. No tenía ningún periódico específico, no tributaban a una tradición, la tradición anabaptista menonita, la tradición anglicana. Esto implicaba que las lógicas carismáticas y las redes interpersonales de los pastores fueran el espacio hacia donde circulaban esas fotografías. Marcos es el que iba a buscar hacer público y visibilizar, con la ayuda de antropólogos también, desde el año 2000, los últimos años más todavía, el acervo fotográfico
de esta misión. Él organiza tres etapas, ¿no? El archivo tal cual él me lo pasó. Después yo escaneé todas las fotografías y yo escaneé especialmente muchos documentos. Etapa Berger Johnsen, 1925-1952, etapa Per Pedersen, segundo misionero, noruego, 1952-1985, y la tercera le pone etapa posterior, 1985. Obviamente una política de la memoria y el olvido claramente delimita esa tercera etapa, que no le da nombres, tiene que ver a dos pastores, uno de ellos su principal enemigo, Cyril Pedersen, hijo de Per Pedersen, lo vamos a ver, y otro cuñado de Cyril, argentino Carlos Evelyn, pero casi hermano de la mujer de Cyril Pedersen. De ahí ese anonimato de la tercera etapa. Bueno, haciendo un poco esta desconstrucción de cómo llegar al archivo, pasamos ahora a ver un poco esta experiencia misionera. Ahí está el hombre, el antropólogo, sentado hace un frío tremendo, después tuve que pasar mi cama. Ahí se queda la estación de la radio evangélica, escaneando ahí todos los documentos y demás. Esta estación misionera, entonces, en las memorias, la construcción histórica de las poblaciones indígenas de embarcación localizadas en la periferia, los viejitos hablan del tiempo de Berger o el tiempo de la misión vieja, ¿no? Es interesante también la referencia a los líderes misioneros y las referencias a los topónimos, a las topografías. La misión vieja del tiempo de Berger. Esa fue la estación misionera que termina de construir en 1920. A partir de ahí ya llegan distintas misioneras, especialmente suecas. Hay una camada importante de misioneras y misioneros suecos que llegan a esa época. Berger Johnsen se había convertido al pentecostalismo en Estados Unidos, era marino mercante en los primeros años de la década de 1910, estaba en Los Ángeles, se siente la efervescencia pentecostal, él no era un misionero formado, un hombre que por mera convicción se tuvo que ir en las remotas tierras de Sudamérica, en las fronteras de la cristiandad, había leído a Erland Nordenskiöld, el gran explorador y etnógrafo sueco, era un hombre de una cultura letrada, pero absolutamente arraigado al movimiento pentecostal. La efervescencia, las emociones es la clave para difundir la fe y la próxima venida del fin del mundo. Más ligado a una cultura oral sin desmerecer la escrita, pero en relación a estas tradiciones más fuertes de otras misiones, como ya dijimos, la anglicana o la menonita. Ahí está Berger, el chiquito en el fondo, su mujer Hedwig Berg, sueca, y parentelas indígenas, sus tres hijitos ahí metidos. El periodo de Berger estuvo especialmente encaminado a la conversión de los indígenas, en las poblaciones aledañas, embarcación. Hay un punto de quiebre, una inflexión muy fuerte, que fue un viaje que organiza la década del 30 hacia el Pilcomayo, 200, 300 kilómetros de embarcación. En plena guerra del Chaco, estaba terminando la guerra del Chaco en el 35, eso implicó que el propio mensaje salvador que Berger lleva, ya con evangelistas indígenas conversos que le traducían, él se sentaba, dicen que le ponían como una especie de silla arriba de un árbol cortado y predicaba desde ahí. Implica en un momento de crisis muy fuerte de esas poblaciones en el medio de la guerra, que un año después comenzaran a llegar a embarcación muchas parentelas con el motivo de instalarse ahí. Eso implicó que él tuviera que gestionar unas tierras. Esta es una de las fotos más antiguas que hay sobre la misión, los principios de la misión de embarcación en 1935. Durante esta época, entre el 35 y la muerte de Johnson, en 45, pero en el 52 también, los imperativos higienistas fueron centrales, ¿no? El deseo de reforma moral, ¿no? En clave también de reforma corporal, de nuevas prácticas corporales. Aquí mucha sintonía también con lo que comentó Esteban, es muy marcado. Hay las historias acerca de la obsesión de Berger Johnsen por la limpieza, como lo primero que hacía cuando llegaban las nuevas parentelas era entregarles un jabón, les daba la mano y con las otras les daba un jabón y ropas nuevas.
las nuevas vestimentas. Una anécdota de Enrique Palavecino fantástica, en un trabajo de Palavecino, Nota sobre la transculturación del indio chaqueño en 1958-59, presencia un grupo de huichí llegados a la misión. Palavecino hizo trabajo de campo en esta misión y paraba en la estación misionera esa que conté antes, donde paré yo 60 años después, y mi amigo Hugo Labaza, que también hicimos varias campañas juntos. Palavecino dice: apenas llegaron a embarcación estos indígenas venidos ya del monte, sus correligionarios indígenas, lo primero que hicieron fue llevarles ropa limpia, y ellos no se sentían cristianos hasta que no tuvieran sus nuevos pantalones. Esto tenía que ver con una cuestión moral, con una cuestión también de reciprocidad en relación, bueno, a esas nuevas ropas. Extienden también estos campos de relaciones sociales en el sentido mosiano, de los dones que circulan y que se apropian, pero también con cuestiones muy prácticas ligadas a los peligros de contagio de tuberculosis y viruela. Por eso también se cambiaban las ropas, se quemaban las ropas antiguas y se daban ropas nuevas. Berger Johnson no permitía tomar mate, tenía bola del diablo, le decía al mate, pensando que eso también es un foco de contagio de la tuberculosis. Son muchas historias que los ancianos todavía recuerdan. La higiene, en el templo central, fumigando y vacunando. Ese es el doctor Coutada, Félix Coutada, el doctor del hospital municipal, como me decía Cyril Pedersen, muy estricto, hijo de Pedersen, muy pentecostal, muy conservador, muy estricto, pero con mucho cancha, como buen misionero, muchos kilómetros recorridos. Me decía el doctor Coutada, siempre nos ayudó. Él no era religioso, él era un humanista. En sus palabras era como decir un socialista, un hombre de izquierda, era un humanista, pero siempre nos venía a ayudar. Creía que la misión hace una buena obra, salvando también en términos de salud. Bueno, don Berger también fundó una escuelita. La higiene, la educación, esos principios civilizatorios estaban muy marcados, bien enrolados en las narrativas de la modernidad propias del protestantismo misionero, de las culturas misioneras protestantes de la época. Eso es muy fuerte en Berger. Desde el punto de vista religioso era distinto, no era como los anglicanos. Primero los civilizamos y después le enseñamos la palabra. Berger en eso tenía una conexión más directa con esa cosmología. Primero es la conversión súbita a partir del poder de Dios. Hay varios escritos de Berger de cómo la gente lloraba en los cultos, de cómo todos los tomas les encanta orar. Cuando uno pasa al estrado, a arrodillarse ante Dios, todos se sienten también interpelados y deben pasar también al estrado. Y eso Pablo lo conoce bien, esos son también imperativos igualitarios. Si uno pasa al frente, todos pasan. Por eso decía Berger, con sutileza antropológica, que era muy estricto, por eso no puedo hacerlos parar una vez que empiezan a orar, porque es lo que más les gusta. Esa ambivalencia, ¿no? Un discurso muy emocionalista, pero a su vez unas prácticas muy civilizatorias, fue muy característico de esta época. La misión, miren lo que es, más limpia que cualquiera de los barrios que tenemos. Esa es la misión en su época, la misión vieja, en su época, diríamos, de oro, no las primeras casas del 35, acá estamos promediando los años 40. Es probable que esa foto sea de Enrique Palavecino, que hizo varias fotos acerca de la misión. El trabajo de los evangelistas indígenas, como toda experiencia misionera, es central, es todavía una deuda grande que tenemos los antropólogos, explorar esas historias también y seguirlas lo más posible. Es el caso de Santos Aparicio, ahí a la izquierda de la foto, y su mujer Hermelinda Luis, con sus hijos. Santos Aparicio, padre criollo, madre huichí, criado en esa zona, un muchacho que a los 16 años se acerca a Johnson. Sin duda, todos hablan de él como una persona inteligente, callada, con poder espiritual y con poder de la palabra, ¿no? Es decir, un gran predicador, también fue maestro
en la escuelita de Berger Johnsen, pero fue clave en el viaje al 5 de mayo del 35 para lo que fue el nacimiento de la misión propiamente dicha. Era justamente el receptor de estas camadas de indígenas montaraces, como se lo llamaban, que llegaban ahí. Y fue el líder representativo de aquella época. Las gran congregaciones, también fotos así para posar, atrás del templo, la congregación de mujeres, en el centro se ve más a las misioneras suecas, Hedvig Berg, la mujer de Berger Johnsen, una misionera sueca, esta es Hermelinda Luis, la mujer de Santos Aparicio. Los hijos de Johnsen siempre mezclados. Una cuestión interesante también, las fotos de este periodo, que son menores al del periodo posterior, hablan de una proximidad social. Berger Johnsen trabajó prácticamente solo, sobre todo en la década del 40, en sus últimos 5 o 10 años de vida. Las misioneras suecas llegaron hasta los años 40, no mucho más. Después se pelearon, había conflictos también internos entre suecos y noruegos, eso implicó también después conflictos en la sucesión. Johnsen era un pionero también, trabajaba como jardinero, construía casas, recibía muy poco de Noruega. Noruega había sido invadida por los nazis. Eso implicó que su vida estuvo verdaderamente, absolutamente ligada a la misión. Sin embargo, sus hijos no siguieron, 3 hijos, Miriam, Benjamín y Débora, no siguieron ningún tipo de camino misionero, muy distinto a lo que va a ser el caso del otro misionero Per Pedersen, que fundó un linaje y una élite misionera en embarcación en todo el norte de Salta. En el 45 muere Johnsen de tuberculosis, y eso implicó ya un cambio que va a tener que ver ya con un periodo nuevo. Los libros, una de las cuestiones que trabajé, especialmente me interesaba a mí, era ver documentos. Los libros de visita, los libros de la visita, de las misiones, son objetos preciosos, y podemos llegar a eso con antropólogos, porque eran las cartas de legitimidad social que la misión también tenía para mostrar ante el Estado o entre otros. Las personas que dejaban ahí sus palabras, en muchos casos, eran en general personas importantes, o ingenieros, o el caso de Enrique Palavecino, el antropólogo, también religiosos, que dice: de todo cuanto se ha hecho en el norte argentino por la elevación espiritual y material del indio, la obra de Berger Johnsen se destaca como la más eficaz y duradera. Por ello, merece el bien de la nación argentina y de su gobierno. 1942, Enrique Palavecino. Esto es toda la época de Johnsen. Es un cuadernito, como si fuera un cuadernito estelar, un cuadernito muy frágil, pero que pude escanearlo en buena parte. Y tenemos otra que he descubierto con los años, ya la tenía escaneada, revisándola, los documentos, siempre ahí uno buscando nuevas musas que lleguen por ahí. Encuentro esta cita, que es una pequeña joya en la historia de la antropología, porque en 1940 visitó el país Julian Stewart para su Handbook of South American Indian. Palavecino era el encargado del Instituto de Antropología de Tucumán. Palavecino tiene unas entradas importantes en ese Handbook. Claramente Stewart llega a Tucumán y Palavecino le dice: vayamos a visitar la misión chaqueña, seguramente, y la misión de Berger Johnsen. Cuestión que tenemos al gran Julian Stewart también con una cita muy interesante. Julian Stewart, this has been, ha sido un gran placer, a great pleasure to visit the mission and Indian village. I have never seen a cleaner Indian village. North Indian mission more beautiful with the people. La última palabra se me escapa. Nunca he visto una misión tan limpia. Julian Stewart. Bueno, son todavía los años de Berger Johnsen. Ya en 1952, entre 1946, seguimos con la cronología, 1945 y el 51, los suecos toman posesión de la base misionera.
porque la mujer de Johnson era sueca, porque los suecos siempre fueron, en relación a Noruega, una potencia mayor en todo sentido, enviaron más misioneros, tenían más dinero para financiar la obra. Pero en el 52, ya en la posguerra, una Noruega que estaba también rearmando en todo sentido, y sobre todo en el campo misionero, que es fuertísimo el campo misionero, hijos de los vikingos, misionaron por todo el mundo, las obras misioneras en África, en Madagascar, son impresionantes. Implicó que, bueno, que ellos ya dijeran, tenemos misioneros listos, misioneros formados, no como Berger Johnson, ya formados en Noruega, ya con trabajo previo en Noruega, pero que han sentido el llamado a las remotas tierras. Vamos a enviar a Per Pedersen. Conflicto de sucesión entre suecos y noruegos, los suecos diciendo, la mujer era sueca, nos merecemos. Esto es importante, es parte muy importante de la historia del movimiento evangélico sueco, que es pionero y noruego en Argentina. ¿Qué pasa? Ellos cuentan que la estación misionera de Embarcación era para ellos el centro espiritual de toda la obra en Argentina. Esa iglesia que digo, fue la primera iglesia evangélica en el norte, en Embarcación, y una de las primeras de Argentina, en 1916. Por eso muchos llegaban hasta ahí y después iban a otros lados. La perdieron, ganaron los noruegos, dijeron los noruegos fundaron esta base misionera, con su platita ellos lograron hacer este esfuerzo, se va a quedar Per Pedersen. Per Pedersen encamina una obra mucho más institucionalizada, a la producción fotográfica es mayor, estas son las postales, hablo de las postales misioneras, todo un género de su época, estamos acá en 1952, y Per y su mujer Palma fundan una élite misionera, un linaje y a su vez una élite social dentro de Embarcación. Berger tenía buena reputación, claramente era noruego, cualquier gringo en las élites de estos pueblos tenía buena reputación. La élite mayor de Embarcación eran sirios libaneses, turcos, había también griegos, había algunos alemanes, españoles, italianos. Berger igual era un personaje medio extravagante, como se lo piensa, pero tenía buenas relaciones. Ahora Per Pedersen ya se posiciona, ¿no?, como miembro del Rotary Club de Embarcación, una persona que va a ser un referente de ahí. El más alto es Cyril Pedersen, que ya hablé y que tuvo muchos conflictos con Marcos Delgado. Del medio es Carlos Pedersen. Ellos venían a estudiar a los colegios ingleses de Quilmes, otra vez donde estuvo Alex Frigerio. También eran enviados aquí a internados ingleses a estudiar, y después en la época de las vacaciones volvían a Embarcación. El más chiquito, Samuel Pedersen, Cyril está ahora en sus 75 años. Después viene Evelina, casada con Pedro Draganchuk, que era de las colonias ucranianas del Chaco, y que son los que se encargan de la obra en Tartagal. Carlos está en sus 60 años, el más chiquito Samuel, psicólogo y pastor, todos pastores. ¿Qué edad tiene el chiquito? Samuel mide 2 metros, y parece salido de la serie Vikingos, 2 metros y pico, rubio así, con anteojos negros. Lo conocí el año pasado, el aniversario de los 100 años de la ¿Vive misión. ahí en Embarcación? No, Ah, el único que vive en Salta unos 4 o 5 meses es Carlos Pedersen, con su mujer Adela, argentina, pero bien alemana. Cyril ya prácticamente vive en Noruega desde hace muchos años, aunque 2 o 3 meses va a Embarcación. Y Samuel ya está en Noruega desde hace muchos años. Cyril Pedersen, su mujer Marta Evelyn, de los alemanes de Córdoba. Esas marcas son importantes, y hemos charlado bastante con Marcos Delgado y con muchos otros criollos, especialmente la población criolla, era la que sentía esa distancia entre estos gringos endogámicos o con otros gringos, es decir, con hijos de alemanes en Argentina. En el género de las postales, ahí dice, fueron enviados por la salvación de los sitios. Las postales, todo un género de la época, y todo un género también ligado a las misiones. Muy interesante las postales de las misiones, estas escandinavas. No hay indios exóticos, no hay trabajos heroicos. Está la familia burguesa misionera. De estas tengo como 10 postales, algunas con ponchos, con atributos. No hay exotismo. Circulaban dentro
de las iglesias noruegas, con el mismo propósito, difundir la obra, bien con esta gente, bien vestida, pulcra, cristiana, sana, está haciendo ese esfuerzo enorme en las fronteras de la civilización. Ese es el etos de estas postales, el etos visual de estas postales noruegas. La familia misionera, en estricto senso, la familia de Pedersen, en un lato senso, llegan muchos más misioneros noruegos. Muchas fotos de este periodo van hacia la convivialidad, ¿no? Hacia la comensalidad. 60, ¿no? Ya en los 60. ¿Sí? Ellos en los 60, exacto. Ya promediando los 60, otras misioneras, Pedro de Gaganchú con la olla en la mano, una típica reunión de almuerzo. Hay varias fotos también sobre las reuniones de misioneros de aquellas épocas. El liderazgo indígena fue otro de los temas centrales que Per Pedersen se toma todavía mucho más en serio. En el año 62, la misión vieja tiene que dejar esos terrenos. Hay toda una serie de lo que yo llamo un pánico moral en clave sanitaria acerca del peligro de contagio de tuberculosis en esa misión indígena. Una serie de rumores acerca de cómo la epidemia es inminente. Había habido epidemias en embarcación. El temor no era absolutamente, digamos, falaz. Lo que sí era falaz era que la idea de la misión evangélica, especialmente sabiendo que al lado ya se había construido una misión franciscana y que sin embargo ahí no había temores y que había estado apoyada por toda la élite de embarcación. Esto lo trabajé en otro texto. Cuestión que la misión se muda a Misión La Loma, que es el periodo más recordado de este momento, ¿no? El tiempo de La Loma o el tiempo de Per Pedersen. Los líderes indígenas, algunos microrituales muy lindos, de esta época hay varias fotos. Los rituales de despedida de los misioneros o los rituales de bienvenida de personas importantes a la misión. Ese es Lisandro Vega, ese Juárez, protagonista de la maravillosa novela de Sara Gallardo de 1971, siempre ligado al poder, Lisandro. De eso va su vocación, entregándole a Randberg, a la misionera Randberg, pronta a irse, artesanías propias de la época. Ahí sí el exotismo entra en escena, ¿no? Y esos juegos interculturales, atrás también las banderitas de Noruega y Argentina, Randberg con el típico poncho salteño, Lisandro por entregarle las cosas. La visita del gobernador Fernando Pedrini a Misión La Loma, gobernador de 1975, en la época de María Estela Martínez de Perón, previo golpe militar, gobernador interventor, y ahí de vuelta, Lisandro Vega y Sejuás, y Pedrini, Plain Indians, jugando a los indios, como diría Gil de Loria. Hay varias fotos de Plain Indians, es todo un artículo que también tengo pensado, fotos de los hijos de Samuel Pérez, disfrazadito de indios, para el festejo del Día de la Raza, fotos de Isejuás, el mismo, de Lisandro Vega, el mismo vistiéndose a la usanza antigua. Este era un clásico, llegaban personas importantes, le ponían algunos diacríticos que se consideraban propios de los wichí, aunque Lisandro se vestía así y a todos les encantaba vestirse al modo criollo, no al modo chaqueño. Esto era un modo más rústico, ¿no? De bombachas de campo, el chaqueño típico, el chaqueño criollo, el indígena, es como un gaucho, mucho más rústico. El hábito de esta misión era vestirse como los criollos o los criollos normales, camisa, pantalón, zapato de. Bueno. Misionaban las misioneras, esta es una foto bellísima, vienen acá sí en el monte, Inger Obrum, una misionera que estuvo entre los años 65 y 70 y pico, muy recordada, también enfermera. ¿Cómo se llama? Inger Obrum. Y ya hizo especialmente misiones entre los wichí del centro del Chaco. Daniel Torres, la dirigencia indígena, fue también uno de los tropos fundamentales del periodo, como dijimos, en este caso Daniel Torres predicando, uno de los principales evangelistas. Ese era el grupo de los dirigentes de Misión La Loma.
Misión La Loma, como les dije, se formó en el 62, sigue estando presente, hoy ya no es, sigue dependiendo de la misión escandinava, de la misión evangélica Asamblea de Dios, perdón, ya argentina, sigue dependiendo de las tierras, está en proceso de cambio de titularidad de las tierras a las comisiones indígenas, un proceso muy conflictivo, pero ya no tiene el control social absoluto que tenía ese espacio en la época de Per Pedersen. Estos dirigentes eran dirigentes religiosos y también podríamos decir políticos. Ellos eran los encargados de controlar el portón de entrada de la misión y controlados de no dejar pasar a personas que no fueran evangélicos de la misión o que estuvieran en condiciones no pruebas de pasar, es decir, borrachos y demás. Se los expulsaba directamente, había capataces, o por el modelo de los ingenios para el control social también se replicó en la misión. Nuevamente, Lisandro Vega fue uno de esos capataces de ese juez, el segundo acá, famoso por lo bravo que era, cómo pegaba Lisandro, cómo nos cagaba a palos. Me recordaba a Toba cuando teníamos que dar la vuelta a la misión para entrar, si nos íbamos de farra, a los boliches, contaban los jóvenes, a los boliches que había en embarcación. Muy estricto, la moralidad en esta época era también una cuestión fundamental. Esa es la misión La Loma, atrás en lo que fue el primer templo, estos son los años 60, como la misión replicó, en primer lugar, la conformación, la distribución espacial que ya tenía la misión vieja. De un lado Tobas, de un lado Uchí. Con el tiempo los entrecruzamientos empezaron a hacerse, pero igual esa topografía étnica de un lado unos, de un lado los otros, sigue estando hasta el día de hoy. Ya cerrando entonces, algunas cositas interesantes, los documentos, también visuales, tienen que ver con los registros de miembros. Esto fue obligado por el Estado en el año 47 con la creación del fichero de culto. Los primeros registros son de aquella época. Antes no había algunos registros, pero no en términos formales. Acá sí son los libros de miembros. Los libros de miembros, también muchísimos, ofrecen una información riquísima. Teníamos el nombre, la procedencia, boliviano, Toba, la procedencia nacional y también étnica, porque de ambos lados, sobre todo de Bolivia y de Argentina, bautizado por Berger Johnson, casado, y en esta columna izquierda, lo que, retomando esa frase tan sugestiva de Max Weber, la contabilidad moral protestante. Ahí anotaban las cosas, especialmente más, excluido por visitar al grupo. El 2 del 55, recibido en la iglesia en 1962, pudo volver. El Evangelio siempre da eso. Expulsado en el 55, volvió en el 63. La mujer igual, Sorina, expulsada por haber visitado al brujo y falleció en Tartagal en el año 42. Y este sí es otro caso, ya una contabilidad, como se pueden ver, todavía más anotada, excluido Pascual Gómez, argentino Toba, bautizado por Berger, casado en el 44. Excluido de la iglesia el 13 del 5 del 51 por inmoralidad y por haber estado con haber dejado a su señora con un engaño, haber engañado a su mujer, promiscuidad. Recibido en la iglesia en 1953, excluido en el 62. Ya, no way, la mujer igual, Tomasa López. Excluida en el 51 por consultar al brujo y tener relaciones con la brujería. Recibida en la iglesia en el 52, excluida en el 61. Hasta ahí, irredimibles, hasta ahí llegó ya su fe mundana, era demasiado. Bueno, cierro, me ha interesado también en el artículo algunas cuestiones también teóricas que he tratado de problematizar, pero para el cierre pueden venir bien las marcas de enunciación visual, ¿no?, en estos dos periodos propios de la misión, y como también la patrimonialización de la obra misionera, si bien no me meto en eso, es decir, el periodo actual de mayor visibilidad, ha estado poniendo en escena mucho más las imágenes
y muchas de estas imágenes al interior de la iglesia y en celebraciones importantes, como fueron los 50 años de Misión La Loma, en 2012, y el año pasado los eventos ligados a los 100 años de la misión escandinava. El periodo de Jones en esas marcas de demostración visual nos muestra, ¿no?, una mirada panóptica, los cuerpos aductos, unos espacios también discretos, y ese énfasis higienista tan fuerte que también se ve ahí, y ese deseo de mostrar, propio de ese momento emergente de la misión, la diferencia entre los indios llegados del monte y los indios cristianos, en la vestimenta, en la higiene y demás, esa reforma moral tan importante. En la época de Pedersen encontramos algunas otras marcas de demostración visual, ya teniendo en cuenta el proceso social, una misión mucho más institucionalizada, de misioneros profesionales, también en una posición económica mayor. Entonces esas marcas dan cuenta de una relación, por un lado, con las poblaciones indígenas, de proximidad social, de intimidad también, ¿no? Hay una ambivalencia, una mayor proximidad en los registros fotográficos, no todas las fotos son en poses, hay muchas fotos de actividades cotidianas, también indígenas, hay varias fotos con sonrisas, no son esas fotos estereotipadas de cuerpos más duros. Sin embargo, al mismo tiempo también hay muchas fotos que marcan fuertemente el posicionamiento, ¿no?, de este linaje misionero noruego. ¿En qué medida ellos conformaron una élite? ¿En qué medida la pertenencia a esa comunidad imaginada y practicada de ser noruegos en embarcación siguió estando muy presente? Creo que ese contraste es interesante y que muestra un poco las complejidades, en este caso, de estos mundos visuales y de estas experiencias misioneras. Bueno, ahí lo